Pues buenas tardes, en primer término, mi nombre es Alberto Ávila, soy compañero de fatigas del editor Fernando Manjarres en Materia Oscura, que se sienta en primera fila. Y bueno, en primer término vamos a empezar con los agradecimientos. Vamos a empezar agradeciendo a la novena Semana Gótica de Madrid, porque esto no deja de ser un acto adscrito a ella. Agradecer a La Lumbre, que nos haya dejado este maravilloso espacio, una jovencísima librería pues, que yo creo que es maravillosa, solamente hay que verla, y muy especialmente pues, a todos ustedes. También creo que es pertinente, habrán detectado que somos 3 personas. Yo evidentemente iba a presentar, falta Jesús Palacios, que por desgracia no ha podido venir. Él está de viaje, así que bueno, creo que tenemos dos excelentes sustitutos. Por un lado tenemos a Ernesto Castro, filósofo, y tenemos a Yuri Lech, que es Yuri Lech. No somos sustitutos, estábamos. Bueno, estabais, efectivamente, es cierto, no son sustitutos. Sí, es cierto. No es el banquillo, en todo caso sería un banquillo de lujo, Yuri. Y bueno, sin más preámbulos, pues le cedo el micrófono a Ernesto. Pues lo mismo, reiterar el agradecimiento a La Lumbre por alojarnos y también la enhorabuena por la calidad y la amplitud de la librería que que están dando sus primeros pasos. Dar también la enhorabuena y agradecimiento a Materia Oscura por haber publicado este libro, Nihil desencadenado. Lo que voy a decir se apoya mucho en la reseña que he publicado recientemente del libro, así que puede que sea un poco aburrido para los que la hayan leído, pero sí que quisiera empezar también en clave de filípica, diciendo que este libro, por suerte o por desgracia, se ha traducido 10 años después de su publicación en inglés, lo que no hace sino constatar el retraso secular de la filosofía española en relación a las corrientes internacionales, que yo siempre he cifrado en una fecha aproximada de unos 15 años. Quiero decir, que dentro aproximadamente de 5 años, lo que ahora mismo es algo de petit comité, pues sea seguramente filosofía mainstream a la altura de Slavoj Žižek, la teoría queer o la izquierda lacaniana. Claro, el problema que tenemos realmente en la Universidad Española, de la que yo participo y en la que yo también trabajo, es que se encuentran estudiantes de doctorado, nacidos en los años 90, que están haciendo tesis doctorales sobre filósofos muertos una década antes de su nacimiento, ¿no? Principalmente la llamada filosofía francesa contemporánea, que de contemporánea no tiene nada, salvo que sea coetánea respecto de los directores de las tesis respectivas. El realismo especulativo al que está escrito, mal que bien, Ray Brassier, es una corriente filosófica que ha tenido mucho empuje en la última década, se puede decir que es la más refrescante seguramente de la última década, por lo menos en lo que se ha venido llamando la filosofía postcontinental. Esto es la filosofía que pretende trazar un arco o un puente entre las dos grandes tradiciones del siglo XX, pues aunando, por así decir, las preocupaciones existencialistas de la filosofía continental con el rigor de la filosofía analítica y la preocupación en el caso de Brassier por las ciencias concretas. Claro, es una lástima, pero también una oportunidad para editoriales como Materia Oscura que los grandes grupos editoriales pues hayan dejado fuera del tintero o de la prensa a lo que yo considero como genuinos clásicos contemporáneos, como el caso de Nihil desencadenado. Así, pues bueno, libros como Después de la finitud o El cuádruple objeto de Graham Harman y de Quentin Meillassoux, junto con este seguramente, Nihil desencadenado de Ray Brassier, son la trilogía, yo creo, de libros imprescindibles para comprender lo que ha sucedido en filosofía en los últimos 10 años. He estado hablando permanentemente de Ray Brassier como alguien adscrito al riesgo especulativo, con el caveat de que, a pesar de que fue él precisamente el que acuñó este término para desvincularse del materialismo especulativo de Quentin Meillassoux, en 2011 se retractó con una famosa declaración. Voy a leerla, es una declaración que incluso está en la página de Wikipedia de Ray Brassier. Dice lo siguiente: el movimiento del realismo especulativo solo existe en la imaginación de un grupo de blogueros que promueven una agenda por la cual no tengo ninguna simpatía. La teoría del actor Red, pimentada por una metafísica panpsiquista y mordidos de la filosofía procesual. No creo que Internet sea un medio apropiado para el debate filosófico serio, ni creo que sea aceptable intentar confeccionar un movimiento filosófico digital utilizando los blogs para explotar el entusiasmo desnortado de unos estudiantes impresionables de posgrado. Estoy de acuerdo con la observación de Deleuze de que, en última instancia, la tarea más básica de la filosofía es impedir la estupidez, y por lo tanto veo poco mérito filosófico en un movimiento cuyo logro más señalado hasta ahora es haber generado una orgía digital de estupidez. Bueno, aquí vemos dos características, si se quiere, de Ray Brassier intentando que
personaje o persona, a saber, un cierto elitismo y un cierto también desprecio a los medios de comunicación modernos, porque él realmente, pues, todos sus libros son muy académicos, ¿no? Bien, ¿qué es y su forma de concebir la filosofía? Es una forma, evidentemente, nada frívola, sino, este es uno de los libros seguramente más académicos y serios que se han publicado en los últimos 5 años en España. ¿Qué es el realismo especulativo? Muy rápidamente, porque supongo que si estáis aquí un martes a las 7:40 de la tarde, es porque sois unos devotos de alguna manera de esta cuestión. Bueno, se trata evidentemente de una corriente filosófica que aúna varios planteamientos muy distintos entre sí, pero que tienen en común pues ese compromiso ontológico con una realidad independiente del ser humano, y por ese motivo son realistas, pero les diferencia del realismo ingenuo o de otro tipo de formatos de realismo, como puede ser el realismo cientificista, el hecho de que consideran que hay un procedimiento epistémico especial, que se llama especulación, que permite acceder a esa realidad extrahumana, parahumana. El gran debate o las grandes escisiones dentro del movimiento pues realmente tienen que ver con definir exactamente en qué consiste ese procedimiento especial, ¿no? Así, por ejemplo, Meillassoux ha privilegiado tradicionalmente las matemáticas, Harman las artes, fue contratado el año pasado por una escuela de arquitectura de Los Ángeles, y mientras que Brassier se ha calificado incluso a sí mismo como cientificista y cree que las ciencias pues tienen un acceso privilegiado a esa realidad extramental o extrahumana. Bueno, la característica seguramente más subrayada del realismo especulativo, la nota común más interesante seguramente, es su ruptura pues, tanto con el posmodernismo como con el giro lingüístico, la cárcel del lenguaje, de la que hablaba Frederick Jameson, en la que estaba posicionada la filosofía del siglo XX, que creía que la única forma de acceder al mundo era pues, mediante los juegos de lenguaje o mediante la escritura, ¿no? En el caso de Derrida, etc. Evidentemente todos estos autores pues, no surgen de la nada, sino que muchos de ellos tienen maestros, y así John Paul Ennis resumió muy brevemente en un texto que tiene sobre el realismo especulativo las influencias principales de cada uno de los 4 autores que participaron en el congreso fundacional de esta corriente hace 10 años. Dice John Paul Ennis: si quieres leer a Harman, necesitas algo de Latour; si quieres leer a Grant, necesitas algo de Schelling; si quieres leer a Meillassoux, entonces Badiou será útil; y si quieres leer a Brassier, es necesario que Deleuze lo leas. Bien, ¿dónde se puede situar el origen del realismo especulativo? Es interesante también, no voy a entrar en ello, pero si queréis podemos discutirlo, hasta qué punto ha habido también en España una recepción de Deleuze excesivamente vinculada con Foucault, cuando son 2 autores en mi juicio también antagónicos, y cómo hay una línea, digamos, casi cientificista de Deleuze, que ha sido utilizada, por ejemplo, por Manuel de Landa y Ray Brassier, quienes no entienden, se toman en serio pues, los enunciados que tiene Deleuze en diferencia y repetición acerca del cálculo diferencial. No entienden que eso es una cuestión meramente poética, sino que hay una cuestión central, ¿no? Del compromiso de Deleuze con las ciencias, ¿no? Ahí quizás lo que también ha primado es una mala interpretación de Deleuze por su asociación con Guattari, quien yo no quiero convertirle en el malo de la película, ¿no? Como muchos que dicen, bueno, todo lo malo de Marx era culpa de Engels, ¿no? Pero sí que es cierto que en realidad Guattari afectó mucho a la forma que tenía de escribir Deleuze y el enfoque que tenía filosófico. No quiero entrar en eso, pero digamos que para comprender este libro se necesita también tener un conocimiento bastante preciso de la obra de Deleuze. ¿Dónde se sitúa el origen del realismo especulativo? Esto no es una cuestión meramente historiográfica, sino que yo creo que es importante también para situar este libro, que es un libro publicado en 2007, insisto, antes del congreso que da nombre al realismo especulativo. Bien, hay varias fechas, si nos queremos retrotraer, ¿no? En el tiempo. En el caso de Ray Brassier, a mí me parece importante destacar, por su cientificismo, insisto, un congreso que se celebró en Warwick en el 2003, titulado Filosofía continental y las ciencias, en el que participan Brassier y Ian Hamilton Grant en clave de reivindicación de una cierta filosofía de la ciencia que no sea una impostura filosófica. Aquí lo que intentaban hacer estos autores, insisto, en ese congreso que luego se publicó como un doble número en la revista Angelaki en 2005, era desvincular la filosofía continental, o a cierta parte de la filosofía continental, del escándalo Sokal, ¿no? Del libro de las imposturas intelectuales y de la asociación que se había hecho desde entonces de la filosofía continental como una especie de gracieta que se dedica a decir que el falo es la raíz cuadrada de 2, ¿no? Cosas así. Entonces, claro, la nota introductoria a ese congreso, es interesante ver cómo el editor pues, señala que la filosofía continental tuvo mucha importancia en el desarrollo de la filosofía postkantiana, y así, por ejemplo, Bergson fue el interlocutor privilegiado de Einstein, o Cassirer y Bachelard pues, estaban también intrínsecamente vinculados con la ciencia de su época, ¿no? Por no remontarnos el tiempo, todo lo que realmente se llama el Círculo de Viena no es sino filosofía
neokantiana de corte austriaco, ¿no? Entonces, bueno, eso es una línea de fuga que yo creo que es interesante para situar este movimiento, que puede parecer muy raro si uno viene, por ejemplo, de leer a Derrida o de leer a Deleuze en una cierta línea, ¿no? Bien, como digo, el momento en el que se acuña el término, este término del que se ha querido desvincular Ray Brasier, es en el Congreso de Goldsmith de 2007, moderado por Alberto Toscano, con la presencia de Ray Brasier, Ian Hamilton Grant, Graham Harman y Quentin Meillassoux. Brasier evidentemente ha querido quitarle hierro o importancia a ese congreso por lo fundacional que fue. Luego hubo otro en 2009 en Bristol con sí la presencia de Brasier, que evidentemente ya estaba un poco en otras líneas, pero me gustaría subrayar que fue precisamente Brasier quien propuso el término realismo especulativo y que lo utilizó en varias ocasiones, incluida en el congreso este de 2003, para, como una especie de distancia, insisto, respecto de los materialismos que por aquel entonces estaban empezando a emerger. ¿Bien? Brasier, de hecho, se considera un idealista, por contraposición al materialismo especulativo de Quentin Meillassoux. Y dice lo siguiente en una entrevista del año 2011. Me considero un idealista opuesto a un materialista, ya que insisto en la necesidad de preservar la relativa autonomía del pensamiento y la coherencia de este, así como su racionalidad conceptual, precisamente para enjuiciar la relación entre el pensamiento y la realidad, entre la teoría y la praxis, y también es una condición facultativa para la práctica. ¿Ven? Esto vamos a ver que esta importancia de la distinción entre teoría y praxis, que es una distinción que evidentemente ha quedado borrada por todo lo que ha sido la instrumentalización política del pensamiento postmoderno, postcolonial y de los estudios de género, etc., es algo que veremos que él utiliza permanentemente en sus debates con el aceleracionismo, etc. Bien, ahí se puede decir que hay dos corrientes de realismo especulativo. Yo no quise entrar en el libro mucho, insisto, porque es un libro en realidad bastante duro, que tiene 2 o 3 capítulos que son prácticamente incomprensibles. Yo sí que recomendaría, y lanzo un llamamiento aquí, a que cualquiera que esté estudiando filosofía en una facultad presione a sus profesores para que organicen seminarios sobre los capítulos de este libro, porque son capítulos cruciales y casi introductorios que puede que uno no entienda nada, por ejemplo, sobre el capítulo de Laurel o de Badiou, porque son verdaderamente muy duros o muy oscuros. Pero es el típico capítulo que uno, al terminar de leerlo, no ha entendido nada, pero se siente más inteligente. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo para también recuperar autoestima. O sea que, lejos de ser un libro que te va a deprimir, es un libro casi de autoayuda, porque te vas a sentir más listo al terminar de leerlo si es que lo consigues terminar. Bien, yo digo que hay dos corrientes del realismo especulativo, ¿no? Una que podríamos asociar con Harman y Grant y otra con Brasier y Meillassoux, muy rápido, ¿no? La diferencia principal consiste en que Meillassoux y Brasier entienden que la ciencia o la matemática son, insisto, instrumentos privilegiados para acceder a esa realidad extramental y básicamente aceptan la versión cartesiana de la realidad externa como res extensa, ¿bien? Como una realidad compuesta simplemente de propiedades cuantitativas. Mientras que Grant y Harman, Grant que hizo la tesis doctoral sobre Schelling y publicó también un libro sobre Schelling, y Harman que cree que los objetos se retrotraen a la manera heideggeriana, como el martillo, ¿no? En el momento en que se rompe, pues creen que el mundo es así, por así decir, un mundo compuesto de entes vitales. Así, por ejemplo, Harman pues, ha llegado a hablar de la distinción fenómeno-númeno aplicada también a los objetos. Mientras que, insisto, que Meillassoux y Brasier precisamente pues, han mantenido en una posición más cientificista de entender que la realidad carece de valores, que no está atravesada por valores, y en eso consiste precisamente el nihilismo en parte de Brasier, por lo menos en términos ya teóricos. También están más comprometidos con la ciencia realmente existente. El famoso problema fósil planteado en las primeras páginas después de la finitud, a saber si aceptamos la teoría del correlacionismo, según la cual no hay sujeto sin objeto, ¿qué pasa con aquellos fenómenos que conocemos científicamente, pero ante los cuales no había ningún sujeto, como por ejemplo fue el Big Bang o la existencia de los dinosaurios, o sea, porque consideremos a los propios dinosaurios como sujetos? ¿Acaso esos fenómenos, o esos por carecer de sujeto cognoscente, no lo son? Bien, ese problema es un problema evidentemente que está intrínsecamente vinculado con debates científicos de primera orden. Y así también, en el caso por ejemplo de este libro se abre con un primer capítulo dedicado a la neurofilosofía de los Churchland en relación con la distinción entre imagen manifiesta e imagen científica de Sellers. Insisto que Brasier ha aceptado el calificativo o el epíteto de cientificista y ha querido distanciarse del resto de sus, o por lo menos en ese congreso, en el congreso de 2007, se quiso distanciar del resto de participantes. Yo creo que esto se resume muy bien en un párrafo de su conferencia. Dice lo siguiente:
Harman propugna una democracia de objetos inspirada en Latour, según la cual la ciencia no tiene una autoridad cognitiva particular cuando se trata de discriminar entre la realidad y la apariencia, y ningún objeto puede decirse que sea más o menos real que cualquier otro. Grant y Meillassoux conservan versiones de la distinción apariencia-realidad, pero en contextos filosóficos muy diferentes. Para Grant podría ser interpretada en términos de la diferencia entre la natura naturans y la natura naturata, que es una distinción que está en Spinoza, ¿no? La distinción entre los atributos de Dios y sus modos. Mientras que para Meillassoux está indexado por la diferencia entre propiedades fenoménicas y matemáticas. Creo que es seguro decir que ni Grant, ni Harman, ni Meillassoux comparten mi compromiso con el naturalismo epistemológico o mi simpatía por los relatos reduccionistas de la experiencia subjetiva. Creo que considerarían un error comenzar a filosofar desde el contraste entre las imágenes manifiestas y científicas de la realidad. Insisto que es como comienza el libro, como yo lo hago. Y como resultado, su realismo tiende a ser más católico y más ecuménico que el mío, especialmente cuando la experiencia subjetiva está en ella ocupada. Por el contrario, mi postura escéptica hacia la fenomenología me lleva a respaldar un tipo de realismo más austero y revisionista que tiende a socavar la realidad de la experiencia subjetiva, menos como se interpreta habitualmente. ¿Bien? Y en eso consiste precisamente ese nihilismo que viene desde el título. Bueno, tengo aquí más citas en las que él defiende básicamente la importancia de la física, de la reducción de los fenómenos a estructuras explicadas prácticamente en términos cuantitativos, la importancia de la predictividad, del control, etc. Un cientificismo, digamos, que no sea cándido, que no entienda, que no conciba la historia como una especie de proceso hegeliano hacia el espíritu absoluto, sino que entienda que, bueno, que la realidad esa que se está siendo analizada es reducida a átomos, pues carece de valores y carece de intenciones, etc., ¿no? Así, bueno, él llega incluso a afirmar que hay dos tipos de correlacionismo, porque claro, el problema principal que se ha planteado desde el comienzo es que este realismo especulativo que pretende ir más allá de la filosofía kantiana vinculada en la relación sujeto-objeto, en última instancia no hace sino reproducir esa distinción por doquier. Así, Harman, en lugar de abolir la distinción fenómeno-número kantiana, lo que hace es generalizarla para todos los objetos. Mientras que Brasier, sobre todo, lo que hace es subrayar cómo esa correlación, o digamos el salto que se da del sujeto al objeto, lejos de poderse puentear con las matemáticas como intenta hacer Meillassoux, siempre es experimentado como una especie de fractura. ¿Bien? Y los capítulos más duros del libro no vienen sino a subrayar eso, ¿no? Que la creencia contemporánea consiste en que no hay creencias o cosas por el estilo, ¿no? O que la verdad de nuestro tiempo es que no hay verdades, que es el último capítulo precisamente dedicado al nihilismo Nietzsche. Bueno, he dicho que Ray Brasier es el más académico de los cuatro y quiero precisar un poco este término. Insisto que es académico, pero no por contraposición, por ejemplo, con Ian Hamilton Grant, quien es más doxográfico. Si uno lee, por ejemplo, a Hamilton Grant, lo que se encuentra es pues, a un autor que se escuda a través de la interpretación idiosincrásica de un autor canónico. Es el caso de Schelling. Mientras que Harman yo creo que es un autor mucho más sistemático, en el sentido de que tiene en cuenta todas las tesis alternativas sobre un problema, ¿no? Y ofrece su solución de manera pedagógica, refutando las contrarias. Quentin Meillassoux es un autor mucho más riguroso, es más, algunos han llegado a decir que Después de la finitud es un libro del siglo XVII, porque lo que hace es partir de una serie de problemas o premisas, el problema del arquefósil, una serie de premisas sobre el principio de factualidad, etc., y a partir de ahí deducir las consecuencias, ¿bien? Prácticamente ignorando lo que ha dicho el resto de autores y sin hacer ninguna doxografía. Mientras que Brasier es académico, y el término académico está utilizado aquí en el sentido de que Brasier en sus libros tiene en cuenta las tesis de otros autores, pero no las tiene en cuenta sistemáticamente. Es decir, que no tiene en cuenta todas las posibles alternativas a un determinado tema o problema, sino que más bien parte de un conjunto relativamente arbitrario de autores canónicos del siglo XX y XIX. De hecho, están prácticamente por capítulos. El primer capítulo está dedicado a los Churlan y Sellars, el segundo a Adorno y Horkheimer, el tercero a Meillassoux, el cuarto a Badiou, quinto Laurel, Heidegger y Deleuze, el sexto, y el último Nietzsche y todo lo que tiene que ver con Nietzsche, ¿no? Y en lugar de criticar esos sistemas exógenamente, desde una posición propia, lo que hace es intentar extraer a través de la crítica endógena los puntos de contradicción de los mismos sistemas. Y por eso yo insisto en que sería bastante provecho para los estudiantes de filosofía y cualquier persona interesada en la filosofía contemporánea tomar este libro prácticamente como manual o libro para discutir en una tertulia o en un seminario, porque es un libro que tiene una síntesis de ciertos autores, por ejemplo el capítulo de Adorno y Horkheimer, que me parece casi magistral para alguien incluso que no haya leído nada de estos autores. ¿Bien? Así insisto que la estructura argumental, ya voy a ir terminando, la estructura argumental de Nihil desencadenado no es especialmente original. En realidad estamos aquí simplemente ante la típica recopilación temática pues, de una serie de papers previamente publicados o dados como conferencias.
en los que el autor pues, intenta desarrollar sus tesis, mal que bien, adobándose endógenamente a la crítica de un autor canónico. Y las tesis en realidad tampoco son muy originales, es la tesis del racionalismo científico, el compromiso con la ciencia y la tesis clásica del nihilismo. Pero lo que es realmente original es la combinación de las dos y cómo procura Brasier siempre buscarle las vueltas a los autores que está comentando, criticando, para extraer esas premisas que están dadas en la introducción. Voy a leeros los 2 párrafos en los que Brasier resume sus tesis, porque es el único lugar del libro realmente donde están dichas de esa manera tan explícita. Es un autor muy sutil y muy tortuoso realmente, este Brasier. Dice lo siguiente: ¿cómo define él su cientificismo nihilista o su realismo o racionalismo nihilista? Dice: el desencantamiento del mundo, entendido como una consecuencia del proceso por medio del cual la Ilustración hizo añicos la gran cadena del ser y desfiguró el libro del mundo, es una consecuencia ineludible de la deslumbrante potencia de la razón y por ello mismo presenta un estimulante vector para el descubrimiento intelectual en lugar de un empobrecimiento catastrófico. Esa es la tesis podríamos llamar del racionalismo, del cientificismo. La tesis del nihilismo dice lo siguiente: el nihilismo no es una exhalación patológica al subjetivismo que lleva a la anulación del mundo y a reducir a la realidad a un correlato del ego absoluto, sino más bien el corolario inevitable de la convicción realista de que existe una realidad independiente de la mente que, pese a las presunciones del narcisismo humano, se muestra indiferente a nuestra existencia y ajena a los valores y significados con los que la revestimos, para que nos resulte más acogedora. Esto lo ha resumido en alguna entrevista diciendo lo siguiente: yo soy nihilista porque creo en la verdad. Bien, partiendo de estas premisas, como he dicho, pues se pone a comentar a los autores ya citados, ¿no? No voy a entrar en los capítulos en concreto, si queréis preguntarme por alguno, pues podemos entrar, pero insisto que es una cuestión más de detalle y en muchos capítulos uno tarda en ver exactamente cuál es la posición que tiene Brasier sobre determinados temas, porque está entregado de una manera muy generosa a cuestionar y a criticar a sus autores. Bueno, ya para lanzar el guante a mi contertulio, quisiera entrar muy brevemente en la cuestión de la política y la estética, porque tengo entendido que él va a hablar principalmente de las cuestiones musicales y artísticas de Ray Brasier, también enfocándolas desde un punto de vista filosófico. Y quisiera señalar 2 cosas, o 2 también novedades que supone el realismo especulativo respecto de la filosofía en la que estamos imbuidos, ¿no? A saber que el realismo especulativo no ha subordinado la filosofía a la política, que es algo bastante habitual y que de hecho en España no hay prácticamente filosofía que no sea directamente aplicable a la sociología o a la política, y ese es seguramente nuestro gran problema. Decía Ortega Set en una conferencia que está grabada para provecho de todos nosotros: en España, para persuadir hay que primero seducir, y la seducción por desgracia pues siempre es una seducción de izquierdas o de derechas, o de centro o de arriba o de abajo. Bien, entonces y esto sin quitar el compromiso que luego han tenido personalmente y también intelectualmente estos autores con determinadas corrientes muy interesantes desde un punto de vista ideológico contemporáneas, como es el caso, por ejemplo, del aceleracionismo, ¿no? El aceleracionismo, que es una corriente que entiende que la superación del capitalismo va de la mano de la aceleración o de la exacerbación, radicalización de los procesos, ritmos o contradicciones del mismo. Esta es la versión, por así decirlo, de izquierdas, pero luego está la versión de derechas, que es la famosa Ilustración oscura. Curiosamente, ambas surgen de un autor que se puede decir que es el padre intelectual de Ray Brasier, Nick Land, que tuvo un giro político a comienzos de los años 2000 y pasó de concebir la política en términos de aceleracionismo y superación del capitalismo a entender que la ciencia justificaba y fundamentaba pues, el racismo, el sexismo, el clasismo, etc., ¿no? Por eso es importante señalar que la mayor parte de estos autores no ha construido su sistema filosófico ad hoc para justificar una ideología o una identidad, sino que más bien es una cuestión que viene a posteriori. Como veremos en Ray Brasier, él entiende que el aceleracionismo, si tiene que ser un aceleracionismo que no caiga en una especie de apología del capitalismo realmente existente, tiene que ser un aceleracionismo epistémico. ¿Bien? Es más, Brasier yo le asocio con Kant. De hecho, la concepción de la libertad que tiene Ray Brasier es exactamente idéntica a Kant, o por remontarnos también a un autor un poco más desconocido, pero que básicamente dice lo mismo que Kant, Occam, ¿no? Occam, cuando dice que la libertad consiste en actuar no solamente conforme a lo que ha mandado hoy Dios, sino por mor de lo que ha mandado Dios, no está sino anticipando el famoso tú debes kantiano. Brasier ha llegado a definir la libertad tal cual como hacer lo que uno debe y no lo que uno quiere, acuñando un término que a mí me parece maravilloso, que él denomina en inglés deontic scorekeeping, que se puede traducir como marcador de puntos deóntico, ¿no? Actuar libremente o actuar conforme al bien consiste en una especie de teoría de juegos permanente, mantener una especie de marcador de puntos de cuando uno se ha portado bien o se ha portado mal.
Esto está en realidad muy vinculado con una cierta corriente del aceleracionismo y del realismo especulativo profundamente racionalista, por ejemplo, que está también presente, por ejemplo, en la obra de Reza Negarestani, también traducida por la editorial Materia Oscura. En Reza Negarestani, no en su novela, sino en sus textos filosóficos, nos encontramos con un racionalismo formalista durísimo, en el que también se entiende que la libertad consiste en hacer lo que uno debe, no en lo que uno quiere. Bien, muy rápidamente. Insisto, Brasier, en tanto que discípulo de Niclán y prologuista de sus obras completas, que están publicadas en inglés y que ojalá alguien también se anime a traducirlas al castellano, afirma que el concepto clave de Niclán, que insisto que es el padre intelectual tanto de la vertiente de derechas como de izquierdas de esta nueva forma de concebir la política, es materialidad intensiva, saber entender que la materia no es nada más que producción maquínica, esto es lo de Deleuze básicamente, autodiferenciación y que más bien habría que entender esa materia como el famoso cuerpo sin órganos o como la absoluta indiferencia de la diferencia absoluta. Dice de una manera muy interesante Ray Brasier que en este contexto kantiano, en el contexto kantiano de la problemática de libertad como deber y de la diferencia absoluta como absoluta indiferencia, se plantea lo que él denomina el aceleracionismo epistémico, un aceleracionismo que plantea los problemas de la relación entre teoría y praxis. Y voy muy rápido, ¿vale? Para tampoco aburrir mucho más. La clave consiste en decir lo siguiente. El aceleracionismo, tal y como se presenta tradicionalmente, como una especie, insisto, de elogio de la velocidad a la que el capitalismo va desterritorializando las viejas costumbres y hábitos, ¿bien? Estos muchos lo interpretaron, por ejemplo, en términos de apología de las drogas o de la libertad sin ningún tipo de código moral sustantivo, ¿no? Así muchos quisieron leer, por ejemplo, el antidipo de Deleuze y Guattari, ¿no? Desterritorializarse o superar el capitalismo por la vía del aceleracionismo consiste en convertirse loco o drogadicto. Y de hecho, en 1000 mesetas, como he sabido, 10 años después, Deleuze y Guattari tuvieron que puntualizar esas interpretaciones, porque de hecho se cargó efectivamente a muchos de sus amigos en esta especie de avance sin retroceso en la destrucción y desterritorialización de cualquier cuestión. Lo que subrayan de hecho Deleuze y Guattari en esos libros y luego posteriormente en su compromiso político con el Partido del Trabalho en Brasil es que no hay desterritorialización sin reterritorialización. Esto es, que una figura como Margaret Thatcher, en el momento en que está desterritorializando la sociedad británica al decir que la sociedad no existe, posteriormente puntualiza tan solo existen los individuos y sus familias. Con lo cual, lo que desterritorializa por la vía de la destrucción de los sindicatos o de la solidaridad orgánica en el contexto de la sociedad civil, lo reterritorializa en el contexto de la familia y de los valores neoconservadores. Y por eso neoliberalismo y neoconservadurismo, lejos de ser antagónicos, son aliados. Bien, la problema que plantea aquí Ray Brasier es que si queremos hacer una crítica matizada y racional del capitalismo, no podemos ni elogiarlo tout court ni criticarlo por completo, sino que hay que establecer algún tipo de diferencia entre la teoría y la praxis y que hay que concebir diversas intensidades y entender que el capitalismo no es una máquina indiferenciada. En última instancia, la crítica que hace Brasier al aceleracionismo es que le hace el juego al neoliberalismo, bien que como no tiene ningún criterio sobre qué pauta o qué aceleración a intensificar, pues al fin y al cabo lo único que constituye es una especie de elogio sin medida del avance de la tecnología, etc. Bien. Dice Brasier en un texto de 2014 sobre el tema del aceleracionismo: sin una teoría de la totalidad que articule la relación explicativa con la causalidad emancipatoria, se vuelve difícil comprender las condiciones bajo las cuales las prácticas epistémicas podrían realizarse. Bueno, como se ve, es un autor así muy para sí. Podría decirse que esta es la principal laguna del aceleracionismo. Lo que se requiere es una explicación del vínculo entre lo conceptual y lo social en el nivel de la práctica, es decir, una explicación de la forma en que la función cognitiva sobreviene a las prácticas sociales. Esto es lo que ni el aceleracionismo ni la comunicación ofrecen actualmente. Tenemos que encontrar una manera de articular la abstracción teórica y social que no implique la renuncia completa o indiscriminada de los logros de la modernidad capitalista en bloque, porque el que evidentemente quiere salvar el tema científico. Afirma Brasier que el aceleracionismo concebido como iberpracticismo lleva a plantear permanentemente debates teóricos que no se resuelven nunca. Y ya dando el paso a las temáticas estéticas o musicales, pues como se comentará en mi contertulio de una manera mucho más profunda, Brasier ha grabado varios discos o temas de música noise,
en lo que él denomina la improvisación no idiomática. Ha llegado, y en una entrevista que concedió en 2010 a un tal Matin, dice lo siguiente: estoy a favor de introducir ruido en la teoría en lugar de generar más teoría del ruido, de una manera que finalmente reafirme la redundancia de ambos. El elemento de la teoría es el conceptual, y la conceptualización no puede y no debe combinarse con la estetización. De esta manera solo salen mentiras y kitsch. Precisión, saturación, densidad, frecuencias extremas. Se pueden encontrar analogías conceptuales plausibles para ellos en la filosofía, pero sospecho que se encuentren en el dominio de las matemáticas en lugar de los tipos de conceptualización discursiva habitualmente desplegado por los filósofos. Él ha llegado a decir en varias entrevistas que no tiene una teoría estética digna de tal nombre, pero sí que tiene evidentemente una teoría de lo que es la improvisación, y él ha llegado a decir, a poner como ejemplo de una forma de introducir ruido en la filosofía, Gla, de Derrida, Clamor, que también fue traducida recientemente al castellano, ese libro ya con no sé si 50 años de retraso. La praxis real, digamos, en esos conciertos, o por lo menos tal y como aparecen descritos en esa entrevista, porque yo no he visto ningún vídeo, de 2010, consiste básicamente en subvertir un poco la relación entre el público y el improvisador, o el cantante, o el músico, sacando al espectador de su pasividad, ¿no? De lo que él denomina la cálida mierda, esa zona de confort familiar, mediante lo que él denomina una violencia disciplinada y calculada. El objetivo de sus conciertos, tal y como los describía en 2010, era generar situaciones de densidad musical cambiando las cosas del lugar. En un texto de improvisación, él llega a distinguir entre el comportamiento gobernado por un patrón y el comportamiento que se conforma a la regla. Así como se puede ver, incluso Brasier, el momento en que está improvisando, no deja de ser profundamente kantiano. Ya con esto, pues nada, muchas gracias. Gracias, que ha hablado tanto Ernesto. No tengo que hablar mucho. No soy filósofo, me interesa obviamente la filosofía como encuadre de la metafísica del arte, como un discurso complejo, como este libro, que es un libro bastante complicado, que yo intentaré, a través del espacio musical del propio Brasier y de otras obras, incluida una obra mía, de reflejar cuál es mi acercamiento a este libro, o qué este libro, qué es lo que me está traduciendo a mí a nivel sonoro, ¿no? Más que estético. Yo creo que ya el libro Nihil desencantado, cuando tú coges este título, te remite automáticamente a Frankenstein liberado, a Shelley, te remite a Brian Aldiss también, a Frankenstein legalidad. Entonces, de hecho, este es un libro que desencadena la nada, en principio. Hablamos de complejidades filosóficas, donde hay realmente una gran variedad de un discurso muy inteligente. Yo lo que rescato siempre son espacios para habitar dentro de lo que es este libro, desde un punto de vista no filosófico. Yo creo que es un libro de lectura para todo el mundo, dedicado obviamente a los espacios filosóficos, estudios filosóficos, pero aquellos que no lo son, o que no tienen un interés por la filosofía, o que están desencantados con la filosofía, me interesa recoger siempre temas y palabras, ¿no? Ya a través semántico. Él empieza, yo creo que este libro es un libro dada de la filosofía, vamos, es un libro que habla de la constante negación de todo, para después realmente volver a afirmar muchas cosas. Él no es un dadaísta, yo no sé si él le podría interesar o gustar que yo le tache su libro de dadaísta, ¿no? Yo esto lo hablo desde un punto de vista como artista que recrea una obra. A mí no me interesa el discurso directo, sino me interesa recrear a través de mi propia capacidad creadora, ¿no? Este libro, que es lo que puede interesar, yo creo, a un público que por ahí está más alejado de la filosofía. Me interesa, por ejemplo, el suicidio, la apoptosis, ¿no? El suicidio celular, porque esto se traduce al arte también. Esta muerte del arte efímero, que hoy día cada vez es más efímero, pero cómo alimenta a otras células, pero cómo estas células pueden generar un nuevo ser, que ahí volvemos a Frankenstein y a toda la estructura de la recreación de una criatura monstruosa, que puede ser filosófica, que puede ser artística, que puede ser realmente del transhumano, ¿no? El transhumanismo. Entonces, este suicidio me interesa porque es un suicidio programado, donde para mí entronca con lo que es la música programática. Y me preguntaba mientras yo lo leía, ¿es esto un libro de filosofía programática?
si es que se puede llamar. Yo creo que nadie ha llamado a la filosofía programática jamás. Bueno, sabéis lo que es la música programática, aquella que a través de ideas exteriores a la música nos traen, tipo Alban Berg, nos traen realmente ideas que no tienen nada que ver con la propia música, que es la absoluta, que es donde la música no hace falta recordar o imaginar nada. La programática es aquella que nos remite, ¿no?, a diferentes estados de ánimo, ideas, imágenes. Y este libro es lo que hace, ¿no?, es ofrecer una miríada de ideas y debates sobre el realismo que hablaba especulativo, Ernesto, y de alguna manera me gusta, ¿no?, la idea que es una filosofía programática, porque también permite esa introducción del yo, en la complejidad del yo dentro de lo que es el libro, ¿no? Yo creo que un libro y cualquier obra de arte debe permitir habitar el espacio. Yo siempre me remito a una imagen que es mucho más plausible, ¿no? Tarkovsky es un cine para habitar, el cine de Andrei Tarkovsky, como no lo es un cine más plano como el de Tarantino, ¿no?, donde te da todo y tú tienes que ser un mero espectador. Yo creo en un arte donde el público ha de entrar en la obra y ha de participar y ha de poder sentirse dentro, no fuera. Y yo creo mucha filosofía, mucho arte, siempre expulsa a la gente por la complejidad o por la carencia realmente de talento del propio artista o el autor para poder transmitir esto, ¿no? Entonces, en este sentido, Ray Brasser habla de su libro, de la catástrofe ontológica. La catástrofe ontológica nos remite un poco, y a mí es lo que me interesa, al terreno, a Cronenberg, al cine de Cronenberg, ¿no?, o a los libros de Ballard. Pero que mucho más que los libros de Ballard, si lo tenéis en cuenta, Más que humano, donde habla justamente de ese poshumanismo, ¿no? Aquí nos habla de muchas cosas: poshumanismo, la música por ordenador, la aceleración. Me encanta otro tema fantástico, que es el tema de los archifósiles, ¿no?, que eso también se puede traducir a la música, el archifósil, la búsqueda de la música cuando no había vida, ¿no?, humana, que a eso se refiere, ¿no?, que se refiere a la luz estelar o al isótopo radiactivo con el cual se puede medir, ¿no?, la distancia de los planetas. Entonces, ¿cuál era realmente la música archifósil de los sonidos prehumanos? Eso también es muy interesante de retomar, y creo que Brasser, de alguna manera, con sus improvisaciones, él retoma y trata de buscar esta música que ya no es improvisación libre, es muchísimo más, va hacia, como decía, no idiomática, una improvisación carente de toda referencia. Esto es la improvisación idiomática, que se puede confundir con el free jazz o con ha habido muchas de los años 60, 70 happenings donde realmente tenemos a un performer, un artista que nos muestra su propia capacidad o no de transmitir una idea musical, ¿no? Al final todo sigue siendo efímero, todo sigue siendo apoptosis, todo se lo traga la humanidad, se lo traga el mundo, se lo traga las modas. Y de alguna manera el libro es lo que para mí me está anclando en esta, por un lado, la catástrofe ontológica, que es más una catástrofe, sí, del ser, obviamente, pero del ser de no poder, y es algo que él también remite, de traspasar los límites de lo determinado, ¿no? Y aquí entroncamos con lo que es el prometeísmo, ¿no?, que también habla, me gusta como tema también artístico, ¿no? Prometeo, él un poco se refiere, Brasser, o critica la crítica de la filosófica al prometeísmo, porque dice, si esta filosofía o el prometeísmo lo que está es liberándote de los límites predeterminados, ¿por qué no es posible? Debemos aplicarlo. ¿Por qué vivimos en este momento en una época donde todo debe ser limitado y, bueno, lo que hablamos de la política, donde no puedes decir tal cosa, donde realmente hay siempre unos puntos determinantes y cada vez más está acotado, ¿no? Aquí llegamos un poco al tema de la música, que es lo que voy a un poco incidiros y os voy a dar la vara con la música. Yo he elegido una serie de temas que he encontrado, he hecho una especie de estudio antropológico o de fósiles, donde he encontrado varias cosas y varios ejemplos que querría ejemplarizar a través de los propios temas y de las propias
interrogantes de Brasier, ¿no? Cómo él, de alguna manera, define a nivel filosófico la música que él hace. Entonces vamos a ir escuchando y definiendo, y si os parece interesante, ¿no? El prometeísmo de Brasier remite al de Esquilo, pero el de Esquilo lo remite a Shelley, que es el autor de Frankenstein, un moderno Prometeo, Frankenstein desencadenado, y esto nos remite a Aldis. Y Aldis nos remite al nihilismo puro de pensar que la revisión del concepto mítico y arcaico es malo. Vamos, un poco, ¿por qué no se puede revisar? Porque esta nueva etapa, que él tampoco está muy de acuerdo, que también está del mundo digital, del mundo poshumano, de donde todo, de alguna manera, para él está en manos de corporaciones postcapitalistas que hacen una idea utilitaria de todo este tipo de novedades, ¿no? Donde, no sé, desde el cambio transhumano, desde el cambio de aspecto, del cambio de genético, de las mutaciones, de los viajes, de la esfera de Dyson, de los mundos paralelos, y todas estas capacidades cognitivas que pueden ser o no posibles, ¿no? Entonces, donde acaba yo creo que vamos a suplantar a Nihil por Prometeo de alguna manera, a nada por algo que nos traiga de alguna manera una luz. Pasa que su música tampoco refleja mucho, ¿no? Vamos a empezar a escuchar unos temas donde vamos a ver ruidismo, improvisación no idiomática, que es la improvisación sin asociaciones, free rock también, música incompetente, que se le puede llamar, o música de alienación o aislacionista, ¿no? Vamos a escuchar un primer ejemplo de lo que podría ser una improvisación no idiomática. Esto es algo que he cogido este ejemplo al azar, pero para que tengamos un poco una partida a partir de aquí. Bueno, esto ad eternum sigue de alguna manera. Bueno, he cogido un teclado y vamos a aporrearlo. De alguna manera, por aquí podría ir el camino de lo que es una improvisación donde no tiene referencia a nada, ¿no? Donde podemos utilizar un piano, una cacerola, se utilizan cosas como, por ejemplo, planchas calientes sobre hielo y fundir el hielo y estos chisporroteos sacarlos a colación. Bueno, hay muchísimas técnicas analógicas, no digitales. Ya digitales los sonidos son tan manipulables que pueden ofrecer. Entonces, esta música, de alguna manera, es un poco el discurso de Brasier. Puede ir al comienzo parecer que es así, un poco deshilachado, pero en el fondo es un cúmulo de sonidos y de estilos que está conceptualizado y está concretizado en esta música incompetente que parecería, o hecha por un incompetente, ¿no? Algo que es muy difícil improvisar si no tienes un concepto y una base de improvisación, ¿no? Entonces, este ejemplo que parece deshilachado y traído así como... yo creo que es interesante porque Brasier intenta ir por este derrotero musicalmente cuando él hace conciertos y improvisaciones, pero que no llega a un límite tan extremo, ¿no? El siguiente tema es un tema que me gustó porque trae a colación el nihilismo, se llama Nihil. Es un grupo alemán, KMFDM, si lo conocéis, es No piedad para la mayoría, se llama, no hay piedad para la mayoría, en alemán, no lo quiero recitar, bueno, son varias palabras, mi alemán no es muy fuerte, el ucraniano y el ruso sí, pero bueno. Y es un tema muy interesante porque es un grupo muy conocido, y este tema me encantó porque creo que tiene mucho que ver con Brasier en el sentido que es un tema secreto, es el último track del disco Nihil, que es el octavo de ellos,
donde lo escuchamos en su secreto porque no está realmente como pista, pero que se puede escuchar y suena así. Nos van a matar. Este es un grupo de rock alemán. Aquí volvemos. Vale. Esto es las cuestiones de tenerlo todo enlatado. Es un grupo que no tiene nada que ver con Brasier, no creo que a Brasier le gustase esta música, ni ellos conocen la filosofía, pero yo creo que la idea del secretismo, porque Brasier tiene siempre un capítulo secreto, ¿no? Yo creo que hay un capítulo secreto y hay una transmisión secreta, justamente, que deberíamos descubrirlo vosotros como lo veáis, que llega al tema no solo porque es similitud de título, ¿no? Sino porque también está trabajando con improvisaciones ya de lo que se podría llamar un free rock, un rock libre, ¿no? Esto sería un tema de un grupo que, bueno, tiene temas un poco más armónicos. Vamos a ir directamente a Ray Brasier, así no mareamos mucho la perdiz. Ahora he dado dos ejemplos así iconoclastas de algo que realmente a mí representa el libro. Vamos, es mi percepción y mi recreación mental, programática, cuando yo leía el libro, dónde me transportaba de alguna manera. Y quizás os pueda servir o no para entrar en el libro. El próximo tema es un tema que grabó en vivo en Beirut, él trabaja en Beirut, él da clases en Beirut, en la Universidad de Beirut, el Ray Brasier, con guitarra y percusión, en directo, en un concierto, y es un tema bastante, bueno, un poco más amable. Yo creo que aquí han intentado buscar una música archifósil, ¿no? Está intentando buscar sonidos prehumanos, o si habría sonidos en la Tierra o en el propio universo, hay sonidos, pero ya no hablamos del sonido propio de los choques o de lo que puede hacer un planeta en sí, sino del propio sonido que causa la Tierra, ¿no? Es un poco el sonido que podemos escuchar hoy día en una plataforma permafrost. ¿Sabéis lo que es? Un sitio helado, una llanura, un sitio donde es permanentemente, está por debajo de la Tierra la capa, o en espacios muy fríos, o como Marte, donde está completamente helado, ¿no? Que también un poco podríamos traspasarlo al alma, ¿no? de la filosofía, ¿no? Que hay un alma de la filosofía congelada y otro que intenta, yo creo que Brasier intenta descongelar, ¿no? Ese mundo. Esta música nos puede parecer electroacústica, una música bastante, ¿no?, común, una música un poco de improvisaciones libres o alguien que no tiene conocimiento. Pero bueno, yo creo que él intenta traducir eso, lo que hablamos, estados de ánimo, ir contracorriente y bueno, hablar de todo la música no idiomática. Tengo varios temas más, si tenéis ganas de escuchar, con justamente Matin. Matin es un músico que trabaja con Ray Brasier, y tengo un tema que me gustaría más que nada para señalar los conceptos que yo veo en la filosofía de él con respecto al tema que vamos a escuchar, ¿no? Esta se llama a ver si sale. And free improvisation, una improvisación no libre sería, pero no sé por qué no va. No, porque tarda en empezar, sí. Vale. No, esto es así.
Ahora os explico. Esto es una sala donde hay un público, hay un ventilador en el escenario, hay una luz detrás del ventilador, está Brasier y Matan están detrás y bueno, cuando cada tanto hacen sonidos, hacen funcionar el ventilador y es una serie de ruidos. Cuando ellos creen que han de improvisar o han de hacer este sonido con otros sonidos del móvil. Aquí está. Es que son 30 minutos en los cuales están trabajando con el silencio de Cage, pero con muchas cosas. Entonces él recoge todo este tipo de... y la paciencia, obviamente, del público. Está trabajando con la propia interacción del público, que si no, él no está y no es capaz de ver cuando un público se quiera levantar, pues acaba la representación. Entonces aquí, este es el ventilador, hay un móvil, hay voces, donde justamente nos habla que la libertad es un constante esfuerzo, un esfuerzo cada día, que no es algo que se está dado. Este tema es cómo conseguimos la libertad. Yo creo que del público, de liberarse de la música y del propio artista, ¿no? de estar liberando códigos en momentos donde también estamos hablando de improvisación idiomática, pero hay otros puntos más que tiene este tema. Se llama, obviamente, libertad compulsiva, porque ellos, de alguna manera, manipulan el ventilador, el móvil y 4 cacharros cuando tienen la necesidad. Y aquí, ¿qué tenemos? La abyección está trabajando con el nihilismo puro y duro, con cuerpo también, el desmembramiento del cuerpo, un sistema cerrado de composición, improvisación, pruebas, experimentación, ¿no? Bueno, un poco trabaja con esto que parece... es Dada, vamos, yo creo, por eso hablaba de un Dada, del trabajo Dada, porque Dada va siempre rompiendo límites, yo creo que, y los moldes, esto es lo más interesante, no quedarse nunca, es lo que más me ha interesado. Vamos, porque esa filosofía yo la he practicado siempre en la vida, me gusta ir y que nadie te diga, no, esto no, ¿por qué no? Pruébalo y si te parece que no, pero nunca el no del otro tiene que ser una compulsión para que tú frenes, ¿no? Al contrario, ni el sí ni el no. Este tema me encanta también, son 2, y si queréis acabamos. Se llama, vamos, el título es precioso, es la evacuación del gran aprendizaje, ¿no? Es como quitarte de encima todo lo que has aprendido. Vamos a subir un poco. Estos son todos temas de trabajos de Ray Brasier y Matin. ¿Aquí qué hay? Bueno, a ver, ensayo, pero es una anarquía. Hay una anarquía, ya podemos... Hay una práctica también de socialización, porque tiene que haber entre ellos, los músicos y el público, una capacidad de interacción, pluralidad también, porque bueno, está hablando ya con un lenguaje musical mucho más conocido, ¿no? Con referentes. Hasta tiene un punto de vista folclórico, quizás su prometeísmo, esa cosa arcaica, folclórica que le llaman los que son críticos de la filosofía prometeica o del concepto prometeico, ¿no? Este es un tema mucho menos desgarrador que el anterior y está compuesto de 2 partes. Esta es una primera parte y esta es la segunda parte. Que es ya mucho más diluida, mucho más atmosférica, pero bueno, siempre seguimos con esta improvisación no idiomática, ¿no? Donde la regla es que la libertad es un constante esfuerzo, la libertad es algo que se consigue no solo en la práctica real, sino en la música. Entonces, que está rompiendo los moldes, los clichés de lo que es la música, donde tiene que haber un armazón constreñido a la música, donde siempre debe salir, que es la improvisación, la base, pero con una capacidad de crear orden dentro del caos.
Pero bueno, estos son los ejemplos de Ray, es como él entiende la música, pero yo creo que esto más que música es más que música programática, es una filosofía musical lo que nos está traduciendo, ¿no? Bueno, y un poco para acabar, este es un tema que compuse hace bastante tiempo y que se llama Destroying Young, o cómo se deleita en la destrucción. Es un tema con un trasfondo nihilista, donde, vamos, un poco a pedido de Fernando, le dice, bueno, trae un tema tuyo, ¿cómo tú ves este libro? Pues este libro, sí, ya lo bajo, porque ahora vendrá un poco el tema más cañero. Este tema es para escucharlo realmente con bastante potencia, porque si no, no se aprecian sus subgraves, donde realmente, bueno, radica esta constante en la cual yo no practico la improvisación libre ni la no idiomática. Lo que me interesa justamente es ordenar el caos para crear otro caos, no crear orden, sino crear caos musical, pero dentro de un orden en el cual podamos habitarlo y no escapar. Y creo que con esto acabo mi recreación sonora del libro de Brasier, que creo que tiene muchas lecturas, como os he dicho antes, ¿no? A nivel artístico, fílmico y narrativo también. Gracias por estar y escuchar esta. Sí. Bueno, pues no, simplemente es apuntar una cosa. A Matin me dio una sorpresa porque lo conozco personalmente y coincidí con él en Madrid durante una temporada. Lo conozco sobre todo con su faceta más, la primera época, que era cuando hacía más free rock, que está relacionado con grupos del País Vasco como Causaste, con el Mateo de Azcoitia y todo esto. Sé que actualmente está viviendo a caballo entre varias ciudades europeas, está en Berlín, en Manchester creo que también, y se está dedicando más al trabajo académico. Y de hecho me ha sorprendido bastante que primero lo que mencionó Ernesto en la entrevista, porque he leído cosas de Matin y son, me imagino que tan densas y espesas como puede ser el libro, que todavía no he leído, pero me llama la atención esa alianza con Brasier, y de hecho a medida que iba hablando Ernesto, iba desmenuzando un poco el libro, se estaba viendo mucho la conexión, y ya cuando he visto lo de que a nivel musical también hay esa alianza, me parece... Y de hecho me gustaría incluso, me parece, bueno, este es un reto personal para ti, que subas una playlist, ¿sabes? Para que podamos leer y al mismo tiempo escuchar un poco tu visión del libro. Vale, bueno, tenemos que verlo en internet. Esa es una página. Bueno, tengo un fin de año muy complicado. Estoy para irme a Segovia a dar un taller y firmar un trabajo con alumnos, y después tenemos Madatá, el festival que organizamos. O sea que, pero sí, tomo tu reto, pero hay otro trabajo con Matin sobre idiotas, y es un disco, un long play, idiotas y predicadores, no me acuerdo, es un trabajo interesante también, pero bueno, traer tantas cosas aquí. Más que nada era representar, ¿no? Y me parece muy interesante lo que has hablado de que estaba aquí, que yo no lo sabía tampoco, no estaba profundo. De hecho, tuvimos que evitar que lo lincharan en un concierto. Claro. Literalmente, no estoy exagerando. Sí, no, me imagino que todavía, entonces no estamos, yo creo que hace falta, ¿no? O sea, a nivel filosófico, necesitamos una preparación a nivel musical aún más, ¿no? Hay unos conceptos que todavía no se manejan, como el respeto mismo. Pero bueno, este libro yo creo que como corolario es lo que me deja a mí, como impronta es, si la gente le diera filosofía, habría menos procesos y menos cosas en el mundo, no hay menos problemas.
La falta de lectura de filosofía es de que la gente tenga demasiadas ideas no concebidas en una realidad, ¿no? La filosofía te permite escaparte pero te permite plantar los pies sobre la... y te permite buscar siempre referencias y estás entretenido, al menos no sé, unas locuras en ese sentido, ¿no? O locuras sí, pero locuras creativas. Nada, que era un poco eso, pero me alegra el comentario tuyo, ¿no? De matar y, bueno, algo español se le ve de fondo. Sí. Bueno, está Francisco López, que también trabaja un poco, músico en silencio, músico también ruidista en su momento, que esto también trabaja con este tipo de aislacionismos, ¿no? Y trabaja con el concepto, es filosófico, el concepto de la oscuridad y la música escuchada dentro de un reducto oscuro o el silencio, ¿no? O el sonido. Pues nada, aquí tenéis a Ernesto a ser Es bastante conocida la relación que hay entre aceleracionismo, Ray Brasier y tal, y el género del jungle. Últimamente se le está empezando a vincular un poco con el footwork. ¿Qué opinas de la relación entre aceleracionismo, nihilismo, este tipo de géneros? ¿Hasta qué punto te parece que aciertan a dar una imagen sonora de lo que implica el aceleracionismo y tal? ¿Y qué opinas? Si crees que puede haber algún otro género que lo pueda reflejar mejor, o no sé qué opinas al respecto. A ver, yo creo que el jungle está bastante alejado. Yo vería más el old school, la old school, que es un estilo que se generó en los años 2000, 2005, 1900, hasta ahí. Es un género muy inglés, donde ahí es un concepto, vamos, old school, pero bueno, se escribe como cráneo, ¿no? Pero bueno, habla de la vieja escuela. Es un trabajo donde hay una desconstrucción absoluta del sonido, donde puedes escuchar, te puedes volver literalmente loco, vamos, y conozco un caso muy próximo a mí donde generó una patología de absoluta crisis, ¿no? Cerebral, ¿no? De distorsionar tanto la realidad, y es una música muy interesante. Yo creo que tiene mucho más que ver que con el jungle, que bueno, tiene un aspecto demasiado de bases y armonías donde es difícil, ¿no? La old school tiene realmente una base de lo que es jungle, porque tiene bases de todo. Es como es un collage, es un apropiacionismo de muchos temas que juntos dan así que no sé si no lo conoces, googlea o busca, y yo creo que yo no lo había nombrado porque bueno, siempre me parece dentro de un sistema que se emite radiofónicamente, y todos estos ejemplos que he dado no los vas a escuchar en ninguna parte, vamos, y es muy difícil encontrarlo. Entonces me parecía ir a lo más extremo porque creo que el libro lo merece, ¿no? Pero no sé, siempre... Tú no sé si te referías también a los que practicaban el jungle, que leían este libro, o practicaban, yo creo que no, o que había una similitud en donde los que leían o escribían estos libros les gustaba el jungle. Sí, porque Fernando también me comentó el jungle. Yo no le veo realmente, y tampoco vi muchos trabajos donde se acercara, ¿no?, este concepto. Yo creo que la old school maneja muchísimo más este concepto nihilista de absoluta corte con todo lo que... Y que, vamos, yo creo que él también querría transformar a las personas a través de la música, ¿no? Pero bueno, eso es mi punto de vista. Que yo no soy tan extremo, vamos, sí, soy extremo en cuanto a crítica, pero a veces intento compaginar, y lo que te decía, ¿no? El caos por sí solo a mí no me trae más allá que caos, ¿no? Intentamos ir más allá, conformar algo. No sé si hay más preguntas. Fantástico que estemos hablando de filosofía empleando y de música a la vez, ¿no? O sea, desde luego parece que Brasil ha conseguido su cometido. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Pues bueno, tenemos un par de vinitos, o sea, tenemos un par de botellas de vino, cortesía de Materia Oscura. Y luego concierto de música improvisada, ¿no?, que tenemos. No, mentira. que nos matan aquí. Este espacio será genial. Ahora saldría Brasiera, un músico, como ahí que tenemos un músico también, podría salir a un concierto. La próxima presentación, ¿no?, creo que podríamos hacerlo.